¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy ponemos la mirada en una de las preocupaciones más profundas para miles de familias chilenas, el empleo, ¿cierto? Las últimas cifras muestran un aumento del desempleo en regiones especialmente golpeadas como la nuestra, el Biobío. ¿Qué está pasando realmente? Vamos a hablar de eso hoy, así que les doy la bienvenida. Soy Karen Muñoz y esto es Aboga Rock. Estamos aquí, ¿cierto? Ya en mayo, cuando recién pasó el Día del Trabajador, se hace muy necesario, ¿cierto?, hablar cómo estamos en estas materias. Y para eso tenemos una invitada y amiga de la casa. Ella es ex seremi del trabajo de la región del Biobío, Sandra Quintana. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Contenta de conversar de un tema tan importante para la región, para el país en general. Para las mujeres, para nuestros trabajadores y trabajadoras, a los cuales les envío un tremendo abrazo por el Día del Trabajador, una conmemoración que estuvo muy bonita este 1 de mayo, en donde hubo una marcha bien potente acá en la región del Biobío. Sí. Se sintió, sí, efectivamente. Las voces. Exactamente, una muy buena convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, y es muy importante hablar, ¿cierto?, por el Día del Trabajador, pero además porque tenemos cifras, ¿cierto? Sí. Según la encuesta nacional de empleo del 2026, el desempleo en Chile alcanzó el 8,9%, mientras que algunas regiones, ¿cierto?, alcanzaron los 2 dígitos, y una de esas somos nosotros. Exacto. La región del Biobío. Esto ha generado preocupación, ¿cierto?, no solamente por el aumento del desempleo, sino por la calidad del trabajo, la informalidad, el futuro del mercado laboral. Además, esto le sumamos otros factores, ¿cierto?, el cambio tecnológico, las tensiones económicas, los desafíos regulatorios, muchas cosas. Entonces, estamos frente a una crisis coyuntural, un problema estructural. También está un gobierno que lleva, ¿cierto?, 2 meses aproximadamente, con decisiones duras muchas veces en materia laboral. Entonces, hablemos un poco, ¿cómo interpretas tú, Sandra, estas cifras tan tristes de desempleo en Chile? Sí, mira, primero decir que llevamos mucho tiempo con un desempleo sobre el 8%. Eso es decidor, porque ya, claro, ya no es un tema coyuntural posterior a pandemia, sino que se está transformando en un tema más estructural. Y yo creo que ahí es donde hay que poner los énfasis, que nosotros lo pusimos cuando éramos gobierno hasta el año pasado, en cómo poníamos en carpeta lo que estaba ocurriendo con el desempleo en general, pero también lo que estaba ocurriendo en esta región principalmente, que es industrial, manufacturera, en que había mucha destrucción del empleo. Ahora, si me pidieran a mí analizar lo que está ocurriendo hoy día y comparar con lo que ocurrió prepandemia, ¿ya?, es súper complejo. Porque, por ejemplo, en prepandemia nosotros teníamos una fuerza laboral que no era tan grande como la que es hoy día. Hoy día la fuerza laboral es de un 2,8%. Lo que no significa que eso sea solo la razón por la cual tenemos una cantidad de desempleo tan grande, ¿ya? Sino que la creación de empleos
tampoco es suficiente para poder solventar, digamos, de alguna manera esta fuerza laboral que hoy día está presionando para entrar al mundo del trabajo. Pongo un ejemplo específico para que nuestros auditorios nos entiendan. Cuando yo hablo de fuerza laboral, es toda la gente que, teniendo las condiciones para entrar al mundo del trabajo, quiere un empleo, busca un empleo. Y ahí tenemos a jóvenes, tenemos los recién egresados de las universidades, por poner un ejemplo, que es una tremenda masa. No, y es triste, ¿cierto?, la cantidad de universitarios egresados con magíster incluso, y que están desempleados. Están desempleados, pero también cuando te entra a ti una desesperación por tener un recurso económico para tu familia, para el desarrollo personal, etcétera, tú finalmente terminas, entrando a un trabajo que no está de acuerdo a tus competencias y habilidades que desarrollaste cuando estudiaste. Entonces ahí tú tienes un tema de precarización del mundo laboral que no es menor. Entonces, cuando tenemos esta fuerza laboral que empuja por entrar al mundo del trabajo, la creación de empleos es menor. Por ejemplo, ahora tenemos un 2,8% de personas que están tratando en esta región de ingresar al mundo laboral, ¿ya? Pero la creación de empleos en el último trimestre fue de un 1,6%. O sea, hay una diferencia, no da, o sea, la suma no, claro. Por más que sumemos, restemos, no nos va a dar, ¿ya? Y a eso tú le subas los despidos, porque esta es la fuerza laboral donde están todos, pero si también agregamos la gente que está perdiendo empleo, producto de que tenemos pymes que, por ejemplo, se van achicando, ¿ya? Porque tampoco tienen un nivel de ventas que le permita entonces crecer. Por eso cuando hablamos de crecimiento de la economía, y a todo esto cuando vemos trabajo tenemos que verlo con economía. No podemos, no se puede separar. No podemos separar, no, del trabajo un tema y en la economía otra. No, aquí esto va entrelazado y firmemente entrelazado. Entonces cuando una pyme no crece, ya cuando una pyme se mantiene, o cuando pasa por una situación económica compleja, lo primero que ocurre es un desempleo. ¿Ya? Entonces tenemos la gente que está despedida, tenemos la gente que está con las condiciones para ingresar al mundo del trabajo, pero no tenemos fuentes laborales suficientes. Entonces ya se transforma entonces en un tema más estructural. Y por eso entonces lo que hay que hacer es cómo generamos desde el Estado estas condiciones para el crecimiento económico y para mejorar la empleabilidad de trabajadores y trabajadoras que están desempleados y que muchos de ellos que están desempleados optaron por la informalidad, que ese es el otro tema que también es relevante en esta situación en la que estamos, porque nadie puede no ir de alguna forma a obtener algún recurso económico que le permita sobrevivir a él y su familia. Claro. Por lo tanto, la gente entra en la informalidad. Claro. No cuestiona si al final es algo... Y fíjate tú que la informalidad no tan solo está en el vendedor ambulante o el vendedor por plataforma, ya, porque hoy día tenemos ahí otro arista que también es bueno ir analizando. El crecimiento de las plataformas en Chile ha sido quizás uno de los más grandes de América Latina. Hoy día tenemos nosotros un crecimiento de un 3,2% más o menos, de entre 3,2 y 3,5% de los empleos vía plataforma. Ahora, estos empleos vía plataforma son empleos precarios. Sí. Se prestan para la precarización. Sí, porque no tienen, aparte de abuso, y porque tampoco tienen la previsión social que se requiere, porque tú tienes que tener seguridad social detrás de ti, y sobre todo cuando estás empleado en alguna trabajo. Entonces, eso es esa informalidad. O sea, eso también es importante. La gente que boletea también está dentro de los informales. El que está a trato. El que, no sé, el maestro de la construcción, por ponerte un ejemplo, que está a trato, ese maestro de la construcción también está dentro de la informalidad.
¿Ya? Entonces, son muchos los elementos que hoy día es importante barajar para que esto, que es un problema en el país, lo podamos enfocar con la certeza de que en un mediano o largo plazo sí vamos a tener empleos informales y de calidad. Porque aquí hay dos cosas que son importantes. O sea, una cosa es aumentar las cifras de empleo, pero también es importante que el empleo sea de calidad. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que poner esos, para mí serían los dos primeros elementos que hay que considerar. Luego quizás habría que entrar a mirar en estos empleos de calidad el cómo mejoramos condiciones a través de capacitaciones, por ejemplo, ¿ya? Que son también relevantes. Pero que hay mucho tema que ir detallando, y dentro de estos detalles yo creo que uno de los temas país, pero también tema región, es el tema de lo que pasa con mujeres, lo que pasa con jóvenes y con las personas adultas que tienen sobre 50 años, que quedan desempleados y que finalmente también terminan en la informalidad. Entonces, la política pública, la política del gobierno, la política del Estado, tiene que tener esta amplitud de mirada en donde atendamos las urgencias de todos, no las urgencias de unos pocos, porque entonces no vamos a resolver el problema y tampoco vamos a ir en vías de solución. ¿Y por qué te lo digo? Porque el plan de reconstrucción del gobierno del presidente Kast es un plan de reconstrucción que está haciendo una apuesta, más que asegurar que efectivamente vamos a tener este crecimiento que permita la sostenibilidad de los empleos y aumentar los empleos. Claro, porque no es una certeza y tampoco es inmediato, porque hablan del 2030 recién, empezar a ver los resultados si es que resultara. Por lo tanto, yo para allá iba. ¿Qué opinión te merecen esa propuesta, que en el fondo es crece la empresa, van a haber más empleos, ¿cierto? Es un discurso que se tiene. O incluso cuando se habló de todo esto de los recortes, ¿cierto? A los planes sociales. Al 3%. Claro, todos estos recortes, y que también hubo comentarios de... si es que tiene empleo, ¿cierto? El trabajo es la solución. Si tiene empleo, no necesita que el Estado... Seguridad social. Claro, no necesitas que el Estado subsidie. Sí. Y por lo tanto tenemos que beneficiar al empresariado para que haya más empleo y así todos ganamos. Porque ese es un poco el discurso. ¿Qué opinión te merece esa...? Mira, yo espero que la discusión en el Congreso permita que efectivamente este plan de reconstrucción se enriquezca con medidas de otro tipo. ¿Y por qué? Porque mira, cuando se habla de bajarle los impuestos a la gran empresa, eso no te asegura más empleos. Porque una vez que te rebajan los impuestos, tú no sabes cuál es la proyección que tiene la empresa en general. Yo me refiero a la gran empresa, respecto de esta rebaja de impuestos. ¿Lo va a hacer efectivamente? ¿Lo va a traducir en más y mejores empleos? No sabemos, a lo mejor se va a traducir en otra cosa. O puede ser, fíjate, a propósito de la tecnología, puede ser que utilice esos recursos para implementar mejores tecnologías que permitan entonces ahorrar que el recurso humano. se recorte el recurso humano. Entonces, no te garantiza. Entonces, como no hay garantías respecto de eso, yo le pondría ojo a esa rebaja de impuestos, porque entonces es el Estado el que deja de recibir esto para justamente poder generar políticas que permitan sostener a las personas cuando no tienen el empleo. Entonces, no es un tema menor, y yo por eso te decía al principio, yo espero que esto se enriquezca en la discusión en el Congreso, porque ahí está la voz de todos nosotros. En el Congreso hay representación de todas las corrientes políticas y por lo tanto todas las visiones de sociedad. Y en función de eso, lo que tenemos que hacer, o lo que tendrían que hacer nuestros parlamentarios, efectivamente buscar
otras alternativas que permitan efectivamente mejorar los empleos y hacer que efectivamente este país o estas empresas inviertan en Chile, que no se lleven la plata para afuera, por ejemplo. Entonces, eso sí habría que ver cómo se garantiza. ¿Cómo se va a garantizar efectivamente que esta rebaja de impuestos sea para invertir en se Chile? Se traduzca en un beneficio para nosotros, y finalmente. Inversión en Chile, y que esa inversión sea con una cantidad de empleos que efectivamente nos permitan rebajar este 8,9% a nivel nacional y este 10% en la región del Biobío. Y respecto a eso, del 10% de la región del Biobío, ¿por qué hace que nosotros tengamos, porque si bien tú señalaste que esto es más estructural, ¿cierto? El problema que viene hace tiempo, pero ¿por qué nosotros tenemos 2 dígitos? ¿Qué hace que la región del Biobío, la industria que está más golpeada? Sí, las pymes. Principalmente las pymes. Aquí no hay que olvidar que algo súper importante y relevante que nosotros lo consideramos en el gobierno anterior y era que aquí hay que fortalecer las pymes. Porque las pymes son las que generan casi un 60% del empleo en Chile y en la región del Biobío. Entonces, cuando lo que ha pasado aquí es que la destrucción del empleo de pymes ha sido superior a este aumento de puestos laborales. ¿Ya? Entonces, eso obviamente alrededor de un decrecimiento, digamos, de las pymes en relación a empleo alrededor de un 11%. Eso es harto. Es un 11% de destrucción de empleo. Entonces, eso es mucho. Y creo que el camino que nosotros habíamos forjado era justamente ese fortalecimiento de pyme a través, por ejemplo, de un FOGAES regional. Ese FOGAES regional permitió que las empresas que salieron más dañadas, estas empresas contratistas de Huachipato, pudieran optar a esto. Lo mismo la construcción. Fíjate que uno de los rubros que más empleos genera en Chile es la construcción. Y en esta región la teníamos estancado. Y a raíz justamente de este FOGAES que permitió entonces que se pudiese optar con garantía del Estado, que es un fondo de garantía del Estado, permitieran que los créditos bancarios se pudiera acceder con mejor y mayores condiciones. Entonces, creo que esa era una política súper acertada. Ojalá eso tenga también una repercusión en el Congreso cuando se estudie y se analice el plan de reconstrucción, pero también decir que en esta región es la única a nivel de país que tiene el plan de fortalecimiento industrial que también se generó en el gobierno del presidente Boric, y que contó entonces con el apoyo del ministro de Economía, primero el ministro Grau y después el ministro... ya me olvidé hasta del nombre del ministro. Entonces creo que eso es una buena política para poder apuntar a que efectivamente la región del Biobío, que es la tercera región más importante de Chile, pudiese, digamos, tener un camino. O sea, allí había una brújula, teníamos una orientación, se habían abierto digamos, unas nuevas vías que antes no estaban exploradas y que la región tiene como para poder avanzar, como por ejemplo el plan de construcción naval de los astilleros de ASMAR, que fue una de las, diríamos que fue uno de los aciertos más grandes, porque nos va a permitir entonces que ASMAR construya embarcaciones, y ya lo hizo y lo está haciendo, pero eso genera no tan solo empleo para la gente de ASMAR, que son aproximadamente 400 personas, 500 personas. Detrás de eso vienen contratación de empresas contratistas para esta construcción. Entonces, es grande lo que se puede hacer. Nosotros tenemos acá en la región también un tema con los puertos. Esta es una de las regiones que más puertos tiene en Chile.
¿ya? Pero también ha estado estancado todo este tiempo. Entonces han ido bajando la cantidad de embarcaciones que llegan, el cabotaje que no es suficiente por un lado. También tenemos otro tema que Perú también sacó un puerto de última generación, que es competencia para nosotros. Claro, sí. Entonces hay mucho que ver, y yo creo que en inversión Chile se quedó atrás hace mucho rato. Y debíamos haber enfocado para evitar todo esto. La industria general en Chile debió haber invertido mucho antes. Lo que pasó con Huachipato es un claro ejemplo. Sí. No debimos haber llegado hasta ese punto. No. Entonces, si existe esta gran empresa también tiene que mirar a futuro, y por eso te decía yo lo del principio, pues, o sea, si le vamos a rebajar impuestos, que ese 5%, 6 o 4% que se les rebaje, que efectivamente nos garantice la inversión en Chile y que efectivamente garantice nuevos empleos. Claro. Así debería ser. Vamos a seguir hablando con Sandra Quintana sobre el desempleo, ¿cierto? Y la situación país, pero vamos a hacer una pausa musical. Nos vamos a escuchar una banda emblemática del punk rock argentino. Esta es una canción directa, contingente y súper conectada con el tema de hoy. Esto es Días de Desempleo con Ataque 77. Buenísimo. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Seguimos en Abogo Rock, eso fue Ataque 77. Hablamos del desempleo, las cifras, el sueldo mínimo también vamos a hablar. Estamos con Sandra Quintana comentando la situación actual, ¿cierto?, del empleo en Chile. Nombré lo del sueldo mínimo, ¿cierto?, porque si bien la iniciativa fue ingresada por el gobierno el 30 de abril, fue ayer el 4 de mayo que se le dio suma urgencia. En el cual, cierto, el gobierno presentó el proyecto en el cual el salario mínimo se ajustaría de los 539 a 546 mil pesos. Es decir, un alza de 7.546 pesos. Exacto. Más allá de la discusión técnica que ellos puedan tener para argumentar, yo creo que estamos todos de acuerdo que 7.546 pesos es poco de aumento. Exacto. Entonces, hablemos de esto, pero de ahí quiero tomarme de otro discurso que se ha escuchado en relación a lo que comentabas en el primer bloque de las pymes. ¿Cierto? Se ha dicho mucho que las leyes laborales, las 40 horas, el mismo aumento del sueldo mínimo, ley Karen y así otras, han golpeado a las pymes y por eso, ¿cierto?, no pueden subsistir o no pueden generar más empleo. ¿Qué opinión tienes de ese discurso, Sandra? A ver, mira, primero toquemos el tema del salario mínimo. Yo creo que es un tema súper importante y es trascendente hoy día por hartas razones. Entre esas, porque el alza del costo de la vida está siendo compleja ya con los 550.000 pesos, ¿ya? Entonces, si tú le sumas a eso el alza de la benzina, que nos se va a traducir en que en cada uno de las digamos de los servicios básicos, por ejemplo, que tenemos en una casa, ya el pago de la luz, del agua, del gas, del invierno en general, va a subir notoriamente y no va a subir 7.500 pesos. No. Eso te lo doy por garantizado. ¿Ya? Entonces decían que los tomates no vayan a subir a 5.000. Exactamente. Los tomates, las paltas, la alimentación, los huevos ya están subiendo. Sí. ¿Ya? El pan ya subió. Entonces, eso no va a subir los 7.500 pesos, sube mucho más el costo de la vida. Y por lo tanto, ¿qué pasa con ese trabajador que va a recibir estos 7.500 pesos? Que esperamos que no sea así, porque la CUT ha dicho que lo que va a hacer es ir a discutir el tema en el Congreso. Ya no con el gobierno porque evidentemente no se llegó a ningún acuerdo. Por lo tanto, se va a hacer en el Congreso. Y ahí el alza tiene que ser superior a esto, a los 7.500 pesos, porque entonces lo que uno ve es que efectivamente lo que pasa cuando se propone esto de la austeridad, porque lo que planteó el gobierno fue que iba a ser un alza del salario mínimo con austeridad y con, digamos, con una mirada de la realidad.
¿ya? Claro, y para mantener el poder adquisitivo de las familias. Pero es que eso no puede ser. O sea, yo creo que ese argumento se pierde solo. Ni siquiera es como para discutirlo. Pero sí, yo creo que no podemos ver austeridad en el salario mínimo. O sea, la austeridad, veámosla en otras cosas, en no hacer cenas, por ejemplo, como las que se hicieron en La Moneda. A mí eso yo creo que cuando uno ve estas contradicciones enormes, uno piensa, bueno, efectivamente nos miran a todos los chilenos y chilenas o miran a un grupo de chilenos y chilenas. Y yo creo que eso no tiene, digamos, no tiene ningún tipo de justificación el que tengamos esta autoridad para el salario mínimo, porque efectivamente lo que está ocurriendo es que el trabajador y la trabajadora se va a empobrecer. O sea, hoy día lo que nosotros tratamos de hacer en el gobierno del presidente Boric fue sacar de la línea la pobreza. Acuérdate que cuando nosotros llegamos era de 375.000 pesos el salario mínimo. ¿Ya? Después subió a 410, después subió a 440, después el compromiso nuestro era 500.000 pesos, hoy día estamos en 539.000 pesos. Entonces, no podemos llegar con este nivel, sabiendo además que hicimos un uso de esta alza del combustible que se la traspasamos a cada trabajador y trabajadora aquí chileno, a cada pensionado y pensionada en Chile le traspasamos el costo de la benzina. Entonces, no podemos entonces ahora decir, bueno, arrégleselas como pueda, pero nosotros le vamos a subir 7.500 pesos. Por lo tanto, yo creo que el salario mínimo es una discusión que se tiene que dar en el Congreso nuevamente y espero que efectivamente nuestros parlamentarios estén a la altura de los hogares de nuestra gente y puedan responder efectivamente con un alza que sea significativa. Porque no podemos tener este alza del costo de la vida al nivel que lo estamos teniendo sin tener un salario mínimo que en el cual la familia pueda responder con sus urgencias y no pensar que este mes no pago la luz, total, el próximo mes tendré algún recurso y dejo de pagar el agua. Así no es la cosa. Eso no le ocurre. Así ocurre normalmente. Sí, pero eso no le ocurre a ninguno de los que están en La Moneda. Ellos están pagando todas sus urgencias y sus necesidades. Por lo tanto, el trabajador chileno también tiene tiene que tener las mismas condiciones, de que con su sueldo se permita entonces vivir más en tranquilidad que en sobresaltos como ocurre cuando no alcanza para vivir. ¿Ya? ¿Crees efectivamente que en el Congreso se podrá revertir esto de los 7.500 y subir un poco más, sobre todo en este contexto de recorte, cierto, de estrés económico, de cuidar la billetera y todas esas cosas? Yo creo que sí, fíjate, porque yo tengo la esperanza porque no olviden que cada diputado, cada senador responde a un distrito. Responde a una circunscripción, por lo tanto ellos están más en contacto con la realidad del trabajador en el país. Por lo tanto, yo creo que no sería justo que no escucharan y que no vieran. Así es que la esperanza está, yo creo que sí, ahí podría haber algún margen para subirlo. Ahora, respecto a la pregunta de las pymes que tú me haces, de aumento de costos laborales, porque eso es lo que las pymes reclaman, y que les aumentaron el costo laboral. Y el aumentar el costo laboral justamente es es por el salario mínimo. Eso fue como el gran golpe. Pero resulta que las pymes también tenían subsidio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y por eso también vuelvo a poner el tema en el Congreso. ¿Qué es lo que se hace? Es que efectivamente lo que podemos resolver para no asentar, digamos, un golpe tan duro con el alza del salario mínimo, es que las pymes también tengan un subsidio que les permita entonces ir o en un corto plazo, en un mediano plazo, 2 años, 3 años, etcétera, ir avanzando solos con este salario mínimo, pero mientras tanto con el apoyo del Estado. ¿Ya? Eso se hace, eso se hizo cuando nosotros nos tocó subir el salario mínimo, pero cuando ya hay pymes que dicen, bueno, y con eso, a pesar de eso no me alcanza, entonces habría que analizar si su pyme efectivamente es viable o no. ¿Ya? Porque efectivamente si no te va a alcanzar, a pesar de los apoyos que entrega el Estado
para el alza del salario mínimo, a pesar de eso no te alcanza, es que hay algo además o más que hay que revisar y analizar. Porque es lo mismo que la pyme diga, uy, es que sabes que no alcanzo a pagar el arriendo todos los meses. Sí. Entonces no reclamo contra los arriendos, no puede. No, entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que pareciera ser más fácil reclamar hacia afuera que mirarnos hacia adentro, claro, de lo que está ocurriendo con nuestro emprendimiento o con nuestra pyme. Ahora, mira, respecto de otras leyes, nosotros trabajábamos instalamos la ley Carín, que era importantísima para el acoso laboral, sexual y la violencia. Esa ley grandes costos no tiene. Ya, por lo tanto, hay que saber tener claridad respecto de los protocolos, cómo los implementa, quién se hace cargo finalmente, pero así como se hacen cargo de otras leyes. Si las leyes laborales tienen que existir porque son las que regulan el trabajo en el país. Y por lo tanto, cuando ya tiene gente que se suicida por un tema laboral, eso no lo podemos permitir como país. Por lo tanto, ahí hay una ley y esa ley está, y por lo tanto tenemos que ver desde todos los espacios laborales, porque aquí no es tan solo para el mundo privado. La ley Carín es mundo público y mundo privado. Por lo tanto, los servicios públicos también tienen que responder con la ley Carín, con el mismo personal que tenían. Entonces, nadie ha sido contratado por ley Carín en los servicios públicos, ni tampoco las personas que trabajan en el mundo privado contratan gente solo por ley Carín. Y no olvidemos que hay algo súper importante. Por cada trabajador, aquí se paga un seguro. Ya las aseguradoras, la ASIS, etcétera, el ISL, el IST, todos ellos tienen que cumplir una función cuando hablamos de esta ley, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las 40 horas, esa fue otra ley que nosotros implementamos, pero yo no he visto ninguna pyme todavía o ninguna empresa, gran empresa, que se queje de baja de producción producto de las 40 horas. Eso no es así, aumenta la productividad. Por lo tanto, tampoco podemos pensar que sean estas leyes en las que efectivamente pueden generar un alza de costos para el empresario, entonces, o el empleador en general. Entonces, esto que te comento es importante dilucidarlo, porque al final te meten todo en un mismo saco. O sea, te dicen, no, es que los costos laborales por la ICALEN, por las 40 horas, por el salario mínimo. Y yo lo entiendo desde el punto de vista del salario mínimo. Sí, y por eso es importante este apoyo que entregue el Estado a través de subsidios. Pero lo otro no, porque es parte de cómo Chile regula la jornada laboral por un lado, y por otro lado la regulación respecto de los abusos que ocurren en el mundo del trabajo y que se traducen en acoso y violencia. Sandra, ¿y qué políticas públicas entonces tú crees que hoy día son urgentes para revertir toda esta crisis, ¿cierto?, de informalidad, de desempleo, de precariedad? ¿Qué se podría hacer hoy en día para solucionar o para ayudar un poco, ¿cierto?, en el mediano plazo? Mira, nosotros tenemos un Estado que no tiene todas las condiciones que debiese tener para responder al trabajador que está desempleado. El subsidio de cesantía lo va a usar por un rato, porque de acuerdo a los fondos que tenga, le va a permitir estar 3 o 4 o 5 meses disponiendo de este subsidio de cesantía. Pero no es suficiente. Ya, esto está claro que no es suficiente. Si tú me preguntas cuánto demora un trabajador en recuperar un empleo, va desde los 4 meses hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos un Estado que solvente o que le responda a ese trabajador, pero sí podemos generar políticas que permitan entonces que ese trabajador pueda tener mejores condiciones para recuperar un trabajo. Uno son, por ejemplo, unas políticas de reconversión laboral,
¿ya? Y que tiene que ver con que ese trabajador, y te pongo un ejemplo inmediato de esta región, lo que ocurrió con nuestros trabajadores de Huachipato, en que les pusimos también a disposición en forma inmediata los subsidios, y de entre esos subsidios estaba este de reconversión, que finalmente, aunque la palabra no es muy bonita, porque no nos recuerda muy buenas experiencias anteriores, pero sí permitió que pudiésemos tener una cantidad de 1.200 millones de pesos para capacitar nuevamente a esos trabajadores que no iban a encontrar pega en lo mismo que hacían en Huachipato, pero que les pudiese abrir otra vía hacia el mundo del trabajo. Entonces ahí se hace esa reconversión que no tiene costo para el trabajador y que además lo vincula con lo que se creó en el CENSE a nivel regional, que fue esta OMIL regional, que era una oficina que permitía entonces que ese trabajador pudiese tener a disposición cuáles eran las fuentes laborales para este nuevo trabajo que él iba a obtener, cuáles eran las ofertas laborales. Entonces eso sigue, se mantiene, ¿ya? Esa es una de las políticas, pero también están los otros subsidios para aquellas empresas que estén en riesgo de perder trabajadores producto de alguna situación económica que tengan momentánea, y que son efectivamente estos subsidios a la contratación y los subsidios también de mantención del empleo. Esas son políticas que se pueden mantener, o se pueden, digamos, dar para que se mantengan empleo y que también se puedan contratar. Esos son los subsidios que entrega el Estado. Pero también hay algo que es importante y que tienen que ver con leyes. Y en función de eso, el año pasado, a fines del año pasado, principios de este 2026, se sacó una ley que tenía que ver con el subsidio unificado al empleo. Y ese subsidio unificado al empleo tiene, digamos, focos, está focalizado en mujeres, ¿ya? Entonces se va a subsidiar a aquella empresa que contrate mujeres. En jóvenes, aquellas empresas que contrate jóvenes. A que contraten a personas mayores de 50 años, 55 años de edad, también está. Y también está enfocado en aquellas personas que tienen discapacidad. Porque aquí nos olvidamos de que tenemos personas con discapacidad que se preparan, que estudian, que entran a las universidades, que egresan, pero que la primera puerta que tocan para emplearse la encuentran cerrada. Entonces, también están pensados en ello. Entonces el subsidio unificado al empleo tiene que permanecer y tiene que efectivamente ser una herramienta que utilicen las empresas para contratar. Entonces esa es una buena política. Y lo otro que ha esperado por muchos años, más de 10 años que ha esperado en el Congreso, es justamente el proyecto Sala Cuna. Aquí una vez más tenemos un sesgo y una brecha con las mujeres. Y un sesgo porque, ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos podido avanzar con una legislación que permita entonces que más mujeres entren al mundo del trabajo? Que dejemos de tener, mira, la mayor cantidad o el porcentaje mayor de informalidad son de las mujeres. Sí, sobre todo después de pandemia, ¿no se ha podido recuperar ese porcentaje? No. Entonces, mira, tenemos un porcentaje de 26,7% creo de informalidad en la región. El 26,6% es en el país. Pero entonces tú dices, bueno, y si tenemos que ahí tenemos, digamos, en esa cifra más bien dicho, tenemos que el mayor porcentaje es de mujeres. ¿Cómo no entender que necesitamos que esas mujeres que son jóvenes, que hoy día no tienen dónde dejar sus hijos, que tampoco tienen recursos como pagar una sala cuna que te sale 500 lucas, que es lo mismo que el salario mínimo? Entonces, ¿cómo no entender que este país no va a crecer ni va a avanzar si no tiene también o no le entrega oportunidades a las mujeres
a los jóvenes, que no le sigamos pidiendo currículum cuando el cabro recién viene egresando de la U, que no le pidamos experiencia, por favor, si no tienen experiencia. Asumamos que no tienen experiencia y que le vamos a tener que enseñar, porque si queremos buenos profesionales en Chile, o vamos a contratar solo a aquel que es el mejor profesional porque tiene N currículum, bueno, trabajemos para que estos cabros tengan mejores currículum. O muchas veces buscan el mejor currículum, pero pagando poco también. Absolutamente, pues pagando el mínimo, ahí pagamos el mínimo. Pero con 10 años de experiencia. Claro, entonces esto es de verdad, de repente se transforma en un círculo vicioso. Y un círculo vicioso que finalmente lo que hace es que los jóvenes que tienen expectativas, como cualquier ser humano, y expectativas de surgir en la vida, de tener su casa, pucha, hoy día... es un sueño imposible. Hoy día ya están, los chiquillos están postergando, ya, porque no tienen esas posibilidades, y porque y si se meten en la informalidad tampoco le van a dar crédito hipotecario, pues. Si no le van a dar el crédito hipotecario porque ese chiquillo está en la informalidad, ya puede ganar sus lucas y a lo mejor no son pocas, pero no tiene un respaldo de un contrato. Entonces tampoco va a poder tener, entonces las aspiraciones se le coartan mucho. Entonces tenemos que cambiar mentalidades, ya, y aquí pasando a este grupo de gente que tiene alguna discapacidad, son pocas las puertas que se abren. Muchas veces para cumplir con el porcentaje exigido por la ley. Por la ley. Pero también hay gente que sí tiene una mirada de sociedad distinta, y que son pymes. Y yo aquí le hago me saco el sombrero con una pyme que conocí en Dichato, y que contrató sin tener ninguna presión. No necesitaba el 1% ni nada. Ellos contrataron por conciencia social, en un restaurante, a 2 chicos que tienen una discapacidad intelectual. Entonces, si tú tienes eso, lo que necesitamos es más gente que cree empleos con esa, digamos, con esa forma de ver la sociedad, en donde todos tenemos que abrir puertas. No le dejemos la pega a otros si la podemos hacer nosotros. Entonces yo creo que hay gente muy valiosa, sobre todo son jóvenes. A mí me ha llamado mucho la atención. Yo conozco, a partir de mi trabajo anterior, yo conocí muchos empresarios jóvenes, pero que son cabros que tienen otra forma de ver la vida, que ven las 40 horas como una tremenda puerta, porque ellos también quieren seguir viviendo después de las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, quieren tener vida. Y piensan, y como la mayoría de los jóvenes hoy día, pero también piensan en que hay gente mayor que necesitan oportunidades, hay gente joven que está esperando que les abran las puertas para demostrar lo que estudiaron y lo que saben y lo que son capaces. Que es dramático eso, me quiero detener un poco en ese punto porque mi hija va a dar la PAES este año. Entonces yo recibo las inquietudes de ella y de su entorno. Por supuesto. Y es terrible escuchar a los niños, no saben qué estudiar, no hoy en día por una crisis vocacional, sino porque hoy en día está esto de todas las carreras están colapsadas, no hay campo laboral. Hoy en día prácticamente solo si estudias medicina te puedes asegurar Estás asegurado. un trabajo, pero el resto puede terminar en un trabajo informal de plataforma, porque no tienes, después de haber estudiado 5 o más años, no tienes trabajo. Y eso tiene que tener alguna solución en algún Exactamente. minuto. Es grave, causa desesperanza en la juventud. Absolutamente. Ya esa promesa que tuvo mi generación, un poco que hoy si tú estudias vas a salir adelante, vas a tener una profesión, que era una promesa, vas a tener un trabajo. Vas a tener un trabajo. Exacto. Yo soy del 80, ya nací en el 80, entonces yo tuve esa promesa de tú tienes que estudiar a la universidad, vas a tener un trabajo, pero ya no es así. Entonces es igual, es un problema que tenemos. Y que no es menor. Hay muchos jóvenes también que encuentran pega, ¿ya? Pero están un rato. ¿Ya? Y están un rato por hartas razones. Entre esas, porque no les pagan lo que ellos necesitan para vivir. No es que se sobrevaloren, sino que es como vivo con
esto si no me va a alcanzar? Y porque además tengo esperanzas, po, tengo ilusiones, tengo sueños, entonces evidentemente que eso influye. Y yo creo también que el tema de la educación, tocaste un tema que a mí también me llama profundamente la atención porque soy pedagoga además. Y es, ¿qué pasa cuando te dicen a ti que hasta los 30 años vas a tener el apoyo de la educación? Claro. El CAE, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa con esa persona que entró a trabajar porque en su hogar necesitaban que fuera al mundo del trabajo inmediatamente? ¿Y qué pasa con ese sueño que él tenía de estudiar y que ya tiene más de 30 años? Y que hasta ahora podía hacerlo, podía seguir soñando. Pero si tú lo limitas ahora y no le entregas los recursos para que pueda ir a perfeccionarse o a estudiar una carrera, entonces, ¿qué va a pasar con esos muchachos hoy día? O sea, más desilusión, más gente amarga con cero expectativas. Con problemas de salud mental también. Exacto, y con hogares que van a quedar en la pobreza. Porque ese chiquillo que no va a poder seguir estudiando, que hoy día es un chiquillo y que después va a tener 30 años y no va a poder estudiar, entonces él también va a estar siempre con un salario mínimo, queriendo ser alguien más y que no tuvo las oportunidades. Entonces, yo creo que hay que repensar muchas. Yo en estos 2 meses he sentido que es como una bomba que explotó en nuestras caras y que nos dijeron cosas que de verdad las pensaban, pero que no las dijeron al momento de hacer las campañas. Yo creo que fue muy, muy golpeador. Ha sido muy golpeado la realidad en la que estamos. Esta reducción del 3% a como dé lugar, sin pensar que salud no es lo mismo que deporte o que cultura. No quiero decir que deporte y cultura no tengan que ser. No importa. No, pero no es lo mismo la salud de un ser humano, no es lo mismo la educación, no es lo mismo. Entonces no podemos recortar parejo, pues. Eso no es así. Entonces, ¿por qué no entender o por último haber avanzado en el gobierno un tiempo, un medio año, que le permita haber tenido un panorama de verdad de lo que estaba ocurriendo en Chile con todos los chilenos y chilenas, y no lanzarse a la piscina con medidas que de verdad están afectando al hogar, a la moral de la gente, a la esperanza de la gente, dignidad, a los sueños y a la dignidad de las personas. Entonces creo que ha sido difícil estos 2 meses. No han sido meses fáciles para ninguno de nosotros, ni los que no votamos por el gobierno, ni para los que votaron, porque mucha gente que votó por este gobierno no sabía lo que estaba por venir. El bencinazo que nos afectó a todos, los recortes que nos afectan a todos, esto de que un día decimos que el CAE de los 30 años, el otro día decimos que no, estas ambigüedades, incertidumbres son tremendas, porque nos afectan en la moral y en cómo voy a seguir mañana, qué va a pasar conmigo mañana, me irán a echar de mi pega. No, y si me echan, ¿cuántos meses voy a estar sin pega? No, para mí, por eso te digo, ha sido doloroso, triste. Sí, no, ha sido súper difícil. Creo que, y lo digo con todas las alturas de mira, o sea, a pesar de que yo tengo una posición política distinta al actual gobierno, pero habría esperado algo distinto también en el planteamiento de las políticas de Estado, más mirando a Estado y no a grupos de personas, porque eso es lo que se ha estado viendo y eso a mí no me parece correcto. Esperamos, ¿cierto?, que en el Congreso se pueda revertir al menos lo del sueldo mínimo, y
y que en el fondo mejoren un poco Sí. la mirada, ¿cierto?, para en pro de mejores políticas que ayuden a aumentar el empleo. Así ¿Cierto? es. Se nos hizo corto el programa, Sí. Sandra, pero bueno, agradecer que hayas venido nuevamente a Boca Rock, sobre todo a hablar de este tema tan sensible y tan importante, porque cuando hablamos de empleo no es solo cifras, sino como tú decías, estabilidad, desarrollo, dignidad y futuro. Sí. Así que te agradezco que hayas venido. Y la última tarea, elegí una canción que es con la sensación que nos quedamos, un poco un corazón roto, un corazón desilusionado. Sí, y ahí tenemos a Machuca que nos canta ese corazón desilusionado. Exacto. Así que ese es el tema y yo también te agradezco la invitación a conversar estos temas porque no es fácil lo que estamos viviendo y porque yo creo que la gente también necesita entender cómo está funcionando hoy día y esperar también de que nuestros parlamentarios hagan esa labor que no está haciendo el gobierno y que es la mirada hacia la gente que hoy día está en el mundo del trabajo y que aspira también a obtener un trabajo. Y que representen, ¿cierto?, Sí, votantes. a sus distritos. A sus distritos, así es. Muchas gracias, Sandra. Nosotros nos vamos, nos quedamos con Machuca, aquí de la región del Biobío, corazón desilusionado, aquí en Boca Rock.